Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shabbat Shalom desde la sinagoga Bet Aderech en la ciudad del Distrito Federal. Les saluda el rabino de Bet Aderech, Mijael Ávila. Hoy, que corresponde al día de 12 del mes de Nisan del año 5770, y conforme al calendario secular 27 de marzo del año 2010. Baruch Hashem, que nos da la oportunidad del Eterno de estar el día de hoy aquí, porque estamos ya a unas cuantas horas de vivir una de las festividades que más ha impactado la vida de nuestro pueblo. Cualquiera de nosotros que hubiéramos podido leer con detenimiento tan solo el rezo del día de hoy, estarán ustedes de acuerdo conmigo con que el rezo está implícito justamente en la fiesta de Pesaj, la salida de nuestro pueblo de Misraim, de Egipto, hacia lo que vendría a ser la libertad que el Eterno nos quiere dar. Y aunque en nuestro pueblo se han encargado de tratar de deslindar al Mesías de esta festividad por obvias razones, esto es, durante todos los años en los cuales nuestro pueblo ha vivido, hay muchos indicios que nos da la historia que nuestro pueblo se ha encargado a toda costa de desligar a un Mesías de una fiesta como la que vamos a vivir nosotros, y me refiero a la fiesta de Pesaj, conocida al español como Pascua. ¿Y por qué? Porque desde luego que la historia tuvo un parteaguas a partir de que el Mesías vino y estuvo en medio de nosotros. Y a partir de ese parteaguas, lo que ha hecho nuestro pueblo en los sectores más rigurosos es decir, nada tiene que ver esta fiesta con el Mesías. Inclusive han escuchado ustedes una porción en la traducción que tenemos aquí que se llama, esta traducción se llama Emet, y que ustedes recordarán que tratan de asociar inclusive al Mesías, me refiero en un sentido simbólico del Cordero, con lo que vendría a ser el ídolo de Egipto. ¿Se acuerdan ustedes? Y es increíble cómo nuestro pueblo a toda costa ha querido quitar el Mesías de esta festividad. Y aunque sabemos que en esta festividad se tiene obviamente la visita de Eliyahu, que en estricto sentido vendría a anteceder al Mesías, noten ustedes esto. Hoy hemos leído la porción que se titula Tzaf, y adicionalmente tuvimos una lectura especial del Haftará, correspondiente al Shabbat hoy, que se le conoce como Shabbat Agadol. ¿Por qué Shabbat Agadol? Porque tiene un significado muy especial, porque estamos próximos a celebrar la fiesta. Y ustedes recordarán que lo que leímos fue la porción del libro de Malají o Malaquías en el capítulo 3. Ahora, casi siempre la Haftará y la Perashá comienzan en el primer versículo. Casi siempre. Hay algunas veces en las cuales la idea se pierde y por lo tanto comienza tal vez en el versículo 2 y no necesariamente en el 1. Pero en esta ocasión, en lugar de que fuera en el 1 o fuera en el 2 o fuera en el 3, comenzamos a leer la porción del Haftará desde el versículo 4. Ahora, la pregunta es, ¿de qué nos perdimos? ¿Por qué nuestro pueblo en esta porción que estamos próximos a vivir Pesaj, en lugar de que leyéramos Malají 1, 2, 3 y 4, nos dice, de acuerdo a la tradición, que leamos en Shabbat Agadol Malají a partir del versículo 4? Les pregunto yo, ¿qué nos perdimos? Y se los quiero yo leer a continuación. Versículo 1. Yo envío mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien ustedes buscan, y el ángel del pacto a quien desean ustedes, ya viene, ha dicho el Eterno de los ejércitos. ¿Sí lo notaron de quién está hablando? Y sigue diciendo, pero ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida?
¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? ¿O quién podrá? Dice, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Él se sentará para afinar y limpiar la plata, limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán al Eterno ofrenda en justicia. Si ustedes pudieron percatarse al respecto de que Él va a enviar un mensajero que prepare el camino, no se refiere al Mesías, sino se refiere a quien va a anteceder justamente ese camino. ¿Y quién es el que va a anteceder el camino? Eliyahu, ¿verdad? Él lo antecedería. Pero dice algo bien interesante, dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien ustedes buscan, y el ángel del pacto a quien desean ustedes ya viene. Y entonces, ya cuando venga ese Mesías, dice, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? Cuando en realidad gran parte de nuestro pueblo, estando el Mesías ya entre ellos, ¿quién pudo soportarle? Con la sabiduría que le procedía del Eterno, con la astucia en la cual Él se manejó, y a final de cuentas, amados, como está escrito, ¿quién podría estar de pie cuando Él se manifestara? Ustedes recordarán incluso cuando vienen y lo quieren apresar y preguntan, ¿dónde está ese Yeshua? Y entonces Él, acercándose, va en contra del enviado, y recuerdan ustedes, Él cae. ¿Cómo podría estar de pie con quien vendría? Y vendría para una finalidad. Vendría, dice, para afinar y limpiar la plata. Está utilizando simbólicamente a la plata para asociarlos con los hijos de Leví, con el oro y con la plata, y traerían entonces una ofrenda de justicia. Por lo tanto, yo lo que ruego al Eterno es que en este día, amados, seamos sensibles a lo que vamos a escuchar. No voy a hablar de cosas profundas, no voy a hablar de pasukim o de perekim que pudieran tener profundidades. El día de hoy, creo yo que a diferencia de otras ocasiones, el Eterno nos los habla, y nos los habla de una manera muy, muy clara. Así es que ruego al Eterno que a través de su Ruach HaKodesh pueda sensibilizarnos a cada uno de nosotros, porque creo yo que el mensaje que el día de hoy el Eterno tiene, previo a la preparación de lo que vendría a ser la fiesta de Pesaj, a mi juicio es muy, muy importante. Quisiera yo comenzar primero con una reflexión que les invito a cada uno de ustedes. Les pregunto yo, ¿qué es o cuáles son los factores que los hicieron acercarse a Kadosh Baruj Hu? ¿Qué les hizo acercarse o en su oportunidad o a una religión o a un libro o a un entendimiento o a un conocimiento? ¿Qué fue aquello que les hizo, amados, acercarse al Eterno, al Elohim de Israel? ¿Qué fue? Desde luego que cada uno de nosotros tenemos varios factores. ¿Estamos de acuerdo? Pero creo yo que hay uno que tenemos en común. Pero eso que tenemos en común muy probablemente no nos hemos dado cuenta. A cada uno de nosotros, no obstante los problemas que nos hizo que nos acercáramos, o el hecho de ver o de buscar la alegría o la felicidad, o el entendimiento o el conocimiento, a final de cuentas hay algo que no nos hemos dado cuenta y que tenemos todos en común, que nos hizo acercar al Creador de todo lo que vemos. ¿Y saben qué fue eso que tenemos en común? Que nos hizo acercar a Él. Justamente el hecho de saber que alguien había creado todo lo que nosotros veíamos, pero detrás de ello, amados Yedidim, está implícito el hecho de que nuestra vida ya no se tendría que regir por lo que nosotros opináramos, pensáramos, creyéramos, sino que el hecho de habernos acercado al Eterno, cualquiera que hayan sido los motivos que nos hicieron acercar, lo que no nos hemos dado cuenta, que eso que nos hizo acercar conllevaba un aspecto fundamental, y era el que nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestras creencias, a final de cuentas tendrían que quedar subyugadas ante alguien que nos daría ahora su voluntad. De tal manera que cuando comenzamos el rezo, yo les hacía hincapié de algo que les hemos enseñado, algo que les hemos transmitido, y que el rezo
comienza justamente con un reconocimiento de quién es Él. De tal manera que el señorío que vemos a lo largo de todas las Sagradas Escrituras y en gran medida a lo largo de todo el Sidur, lo que vendría a ser el libro del orden de las oraciones, a final de cuentas lo que está implícito, amados, es que cada uno de nosotros hemos decidido por propia voluntad quitar nuestro deseo y nuestra voluntad por poner el de Él. ¿Están conscientes de eso, amados, o no? Miren, cuando hablamos nosotros de que el hombre puede caer y tropezar nuevamente con la misma piedra, ¿verdad? Es un dicho popular que frecuentemente se habla y se dice. Nosotros, en estricto sentido, amados, tenemos la posibilidad de evitar caer y de tropezar nuevamente con la misma piedra. ¿Y cómo es que podemos nosotros tener esa alternativa de no tropezar? Muchas veces el padre con algún esfuerzo hizo algún bien, pero detrás de ese bien a lo mejor cometió muchos errores. Y el hijo, cuando en su deseo de progresar, podría estar cometiendo los mismos errores que su padre, y tal vez no escarmentó en cabeza ajena. Pero nosotros tendríamos la posibilidad de no escarmentar en cabeza ajena, y por eso nos ha dejado las Sagradas Escrituras. Y muchos de ustedes recordarán un pasaje que dice que las Sagradas Escrituras nos las ha dejado ¿para qué? Nos las dejó para que a través de todas las enseñanzas que están puestas ahí, nosotros no caigamos como cayó nuestro pueblo Israel. ¿Se acuerdan ustedes? Que nosotros aprendamos de todo eso. Así que hoy, el día de mañana, que vamos a vivir una fiesta, cualquiera que haya sido el deseo de cada uno de nosotros de asistir, de no asistir, de tener posibilidades o no, a final de cuentas está implícito como que una palomita para aquellos que van y un tachecito para aquellos que no van. Pero no por hombre alguno, sino por el Eterno. Esto es, en el momento en que nos hemos acercado al Eterno, lo que hemos decidido cada uno de nosotros voluntariamente es una cosa. Tú riges mi vida, o la riges una parte y otra parte la rijo yo, o en la parte que me conviene la riges tú y en la parte que a mí me conviene yo la rijo. Y aunque no nos demos cuenta, casi siempre estamos decidiéndolo así. Lo que a mí me conviene lo tomo, lo que tal vez no me conviene no lo tomo, y entonces yo comienzo a tomar de mis propias decisiones. Y el día de mañana que vamos a celebrar la fiesta de Pesaj, en donde está escrito que lo recordemos, en donde el día de hoy hemos tenido el libro de rezos y hemos leído una y otra vez que el Eterno nos sacó con mano poderosa de Egipto, a final de cuentas, detrás de ello, amados, el día de mañana, cada uno de nosotros tendremos una palomita delante del Eterno o tendremos un tachecito. ¿Por qué? Porque aquellos que nos hemos decidido acercar a Él, a final de cuentas, lo que ha hecho el Eterno es decir, bueno, yo soy tu rey. Y un rey te está poniendo las reglamentaciones con las cuales no nada más tú te relaciones conmigo, sino las reglamentaciones que tú te relaciones con tu prójimo. Y el día de mañana, el mundo seguirá en su ritmo. Pero el día de mañana, para mí, que soy tu rey, hay una fecha importante. No para mí, ni porque yo la necesite, sino para ti, porque tú la necesitas. Pero entonces estará nuestra decisión. No voy, no lo hago, no me preparé, no me importó, y entonces cada uno de nosotros tomamos nuestra propia decisión. Y aquí tenemos al Rey, en donde Él nos pide y nos invita y nos enseña y nos dice, y aquí estaremos nosotros. ¿Cuál será la voluntad que ganará el día de mañana? ¿Cuál será o la falta de preparación o la preparación para alguien que te lo está advirtiendo? Amados, cada vez que tomamos el libro del rezo. Así es que, cualquiera que hayan sido los motivos por los cuales nosotros nos hemos acercado, tenemos algo en común, y eso que tenemos en común y que tal vez no nos hemos dado cuenta es que todos nosotros, en estricto sentido, deberíamos de dejar nuestra voluntad para que sea la voluntad de Él que se haga en nuestras vidas. Y por ello el Eterno tiene ciclos, y por ello el Eterno tiene unas formas de poder transmitir lo que para nosotros es bueno. Así es que hay algo que es bien interesante. El Eterno, a diferencia de nosotros como padres, muchas veces como padres queremos darle a nuestros hijos lo mejor, estamos de acuerdo. Pero ¿cuántas veces como padres nos hemos equivocado y no les hemos dado a nuestros hijos necesariamente lo mejor? Vamos a esta escuela pensando que es la mejor, pero con el paso del tiempo nos dimos cuenta que tal vez no era la mejor.
¿Les ha sucedido algo así? Yo recuerdo hace algunos años, sacamos a nuestros hijos de un colegio, lo metimos en otro, estaba precioso, tenía una alberca semiolímpica, estaba con unas instalaciones preciosas, pero a final de cuentas nos dimos cuenta después de 2 años que habíamos cometido un error. Y los regresamos nuevamente y los sacamos de ese lugar. Pero aunque como padres, deseando dar lo mejor, pudiéramos equivocarnos, tenemos una garantía con el Eterno, con el que nos hizo, con el que tiene el manual perfecto de cada uno de nosotros. ¿Y cuál es esa garantía? Que todo lo que Él ha puesto para nosotros tiene garantía de que es lo mejor. Todo lo que ha puesto delante de nosotros tiene una garantía de que es lo mejor. ¿Y qué hay de enseñanza en esta fiesta? Hemos escuchado muchísimas. El día de hoy que estábamos leyendo al respecto de la ofrenda Asham, de culpa, de la ofrenda Hatat, de pecado, de la ofrenda Olá, ígnea, de elevación, que se quema. Yo recordaba en el momento en que estábamos leyendo todas las conferencias de los años anteriores, hablando específicamente de cada una de esas ofrendas. Pero el Eterno, ¿qué tiene en este año para cada uno de nosotros al respecto de la festividad? Y si les parece bien, vamos a ver un poquito al respecto del día de hoy. Durante varias generaciones, amados los Jajamim, se explicaron varios motivos por los cuales el día de hoy se le denominaba Shabbat Agadol. Esto es el gran Shabbat. Y hay quienes aclaran que Gadol vendría a ser el adjetivo de Shabbat. Aunque la palabra Shabbat es de género femenino, mientras que Gadol es de género masculino. Sin embargo, aunque dicen que no había ningún problema, hay varias posibles explicaciones de por qué el día de hoy es considerado como Agadol. El libro de Hizkuní y el libro de Abrudaham mencionan que la persona, al llegar a una edad, comienza con sus obligaciones y entonces se le denomina a la persona Gadol. Esto es, sería semejante a cuando una persona adquiere la mayoría de edad en un país como México, ¿verdad? Y entonces, en el momento en el cual adquiere la mayoría de edad, o en el caso de nuestro pueblo, hace su bar mitzvah, él es considerado ya como Gadol y con cierta responsabilidad. Así es que el día de hoy está implícito que hoy cada uno de nosotros, en el momento en que estamos próximos a una festividad, tendremos cierta responsabilidad. Marí Meterani, cuando Bené Israel, los hijos de Israel, estaban esclavos en Misraim, dice este rabino que Moshe era un cortesano en el palacio de Paró. Aquel que consiguió de que Paró un día de descanso a la semana para nuestro pueblo, según la tradición. Moshe le pidió a Paró que le diera el Shabbat a nuestro pueblo para que descansaran, ¿verdad? Y después del Shabbat nuestro pueblo volvía nuevamente a la esclavitud. Así es que nuevamente habla de un parteaguas en la historia de nuestro pueblo. En la Torá está escrito en el libro de Vaikra, en el libro de Levítico, y contaréis para ustedes desde el otro día de Shabbat, que se refiere al otro día del primer Yom Tov, esto es el primer día de la semana. Dice, en ese día, ¿se acuerdan ustedes? Comenzamos el Sefirat Omer, la cuenta del Omer, ¿verdad? Así es que los Sadukim, que eran, ¿se acuerdan ustedes? Estamos compartiendo una serie que son las corrientes judías en el tiempo del Brit Hadashah. Los Sadukim o los saduceos, que negaban a lo que se le denomina la tradición oral, y ellos decían que el Pasuk se refería a un Shabbat común que había dentro de los 7 días de Pesach. Por eso los Jajamín, con tal de eliminar cualquier error que inclusive los Sadukim querían poner, decidieron definitivamente llamarle a un día como hoy Shabbat Agadol. El libro de Sedá Ledarej dice que se debe que en este Shabbat se reúne la congregación para oír a los grandes, o sea, a los importantes reglamentaciones justamente para este día. Otra posible explicación es que los Jajamim explican que en un día como hoy, Shabbat Agadol, el Rab Gadol, esto es, el Shabbat, el rabino principal, diserta sobre la fiesta del día de hoy de Pesach. En el libro Apardés, el público se queda en este día de Shabbat más tiempo en la Bet Knesset para escuchar la disertación justamente del rabino. Y así hay varias explicaciones de por qué el día de hoy pudiera denominarse como Shabbat Agadol. Ahora, vamos a ver lo que dicen las Sagradas Escrituras.
Malaquías capítulo 3 versículo 1. Yo envío mi mensajero para que prepare el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo. El Señor a quien ustedes buscan y el ángel del pacto, a quien desean ustedes ya viene, ha dicho el Eterno de los ejércitos. Si este versículo tomáramos una parte de él y lo asociáramos con otra porción de las Sagradas Escrituras, ¿quién vendría a ser este mensajero? Dice el libro, dice, como está escrito, Marcos capítulo 1, versículo 2. Como está escrito en el profeta Yesaya, yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de mí. Dice, y sigue diciendo el libro de Marcos, voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen las sendas. Y entonces Yohanan Amadbil, Yohanan el inmersor, estando en el desierto, él proclamaba la tevilá, pero la tevilá por teshuvá, la inmersión por arrepentimiento, para perdón de pecados. Es curioso, hoy le hemos leído una y otra vez la ofrenda por hatat, la ofrenda por el pecado. Y dice que acudían a él de toda la provincia de Judá y de todos los de Jerusalén, y eran bajados a la inmersión, a la tevilá, por él en el río Jordán, confesando entonces sus pecados. ¿Cuáles fueron las primeras palabras que dijo Yohanan Amadbil? Arrepiéntanse, ¿no? Teshuvá. Entonces, noten que estamos próximos a vivir una fiesta, la fiesta de Pesaj. Y hemos comenzado con el mensajero que va a anticipar justamente al Mesías. Y el día de mañana vamos a estar con el Mesías, recordando justamente que él cenó, recordando justamente todo lo que él vivió. Pero el día de hoy, Shabbat Agadol, ¿verdad?, está anticipándonos que llegará un mensajero previo a él, el cual nos llamará una cosa a cada uno de nosotros, a la teshuva, al arrepentimiento. Versículo 2. Pero ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Fíjense bien que dice que es como fuego purificador y jabón de lavadores. Recuerden ustedes en Jeremías capítulo 2, verso 22, dice, aunque te laves con lejía, dice al español. En estricto sentido, o sea, la palabra lejía denota justamente al cloro, ¿verdad? Entonces, aunque te laves, dice, y amontones jabón, en el hebreo borit, sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice el Eterno. Entonces, miren, ¿cómo es que está hablando Malají al respecto de que vendrá el Eterno y es como un fuego purificador y como jabón de lavadores? Y luego Yirmiyá nos habla al respecto de justamente la necesidad que todos tenemos de estar limpios en un tiempo como el que estamos nosotros viviendo. Versículo 3 de Malají, capítulo 3, dice, él se sentará para afinar y limpiar la plata. Limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata y traerán al Eterno ofrenda en justicia. Les pregunto yo, ¿alguna vez alguien de ustedes ha limpiado la plata, algún metal? ¿Es nada más pasándole un trapito y ya se limpia? No, ¿verdad? Uno tiene que estarle pasando para extraer justamente lo que vendría a ser el brillo. ¿Y cuántas veces nosotros como personas, verdad? El Eterno tiene una lección importante para darnos a partir de otra persona o de las circunstancias o del momento en que estamos viviendo y ya sentimos que porque nos dañaron, que porque nos vieron, que porque nos hicieron, ya es gravísimo. Cuando en realidad podría ser que el Eterno tiene un propósito detrás de ello para enseñarnos a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el Eterno en este tiempo lo que nos va a hacer es a purificar, a lavar, a limpiar. Salmo 51:6, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Pero noten esto. Hablando de que el hisopo purifica y que él nos lave y nos lave como la nieve, previo a ello dice, tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Qué quiere decir esto? Que la verdad tiene que ser un valor fundamental para que se lleve a cabo la teshuvá y para que nosotros estemos limpios.
La verdad, amados, es algo que el Eterno está acorde con su carácter y con lo que justamente Él es. Y todo lo que sea contrario a la verdad, amados, no está acorde con Él. Me acuerdo que me hicieron una pregunta por internet y me decían, enséñanos al respecto de la mentira. Y les puse nada más unos cuantos renglones. Sencillo. Quien dice mentiras, muy probablemente su padre actúa así. Esto es el padre de mentiras. Y quien dice verdad, muy probablemente su padre actúa así, con verdad. Así es que parte de la limpieza, según lo hemos leído en Salmo 51, está implícito lo que vendría a ser la verdad. Verso 4 de Malají, y será grata al Eterno tu ofrenda de minjá. Dice, de Judá y de Jerusalén. Nosotros cuando terminemos nosotros el rezo, ¿verdad? Hacemos Shaharí, después Musaf y después viene lo que vendría a ser el rezo de minjá. ¿Qué significa minjá? ¿Qué es minjá? Minjá la una. ¿Es una ofrenda, sí? ¿Qué ofrenda era? Sí, pero ¿qué ofrenda es? Es una ofrenda de harina. Y fíjense, dice, y será grata al Eterno la ofrenda de Judá y de Jerusalén. Pero cuando dice ofrenda en el hebreo es minjá. Como en los días pasados y como en los años antiguos. O sea, esto es, en los años pasados y antiguos estaba bien, pero para ese momento histórico, nuestro pueblo estaba necesitando algo del Eterno. Si tan solo nos regresamos a ver lo que dice Malají capítulo 1, verso 11, dice, pero desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Grande es a mi nombre entre las naciones, dice el Eterno de los ejércitos. Pero ustedes lo profanan cuando dicen, inmunda es la mesa del Eterno. Y cuando dicen que su alimento es despreciable. Además han dicho, fíjense bien, esto me impactó muchísimo. Porque está leyendo Malaquías 2 capítulos previos. Y está hablando obviamente de un pueblo que viene fastidiado del Eterno. Más adelante leyeron lo que está aconteciendo, lo que va a acontecer. Pero ahorita les estoy advirtiendo de previo lo que está ocurriendo con nuestro pueblo. Fíjense lo que está ocurriendo, dice, nuestro pueblo está fastidiado y dice, pero ustedes la profanan cuando dicen, inmunda es la mesa del Eterno y cuando dicen que su alimento es despreciable. Verso 13 de Malaquías 1. Además han dicho, qué fastidio es esto. Y me desprecian, dice el Eterno. Fíjense que para ese momento, todo lo que tenía que ver con acercarse con el Eterno, nuestro pueblo estaba en un momento en el cual dice, qué fastidio. ¡Qué fastidio! Dice, y me desprecian, dice el Eterno de los ejércitos. Trajeron lo robado, o cojo, o enfermo, y me lo presentan como ofrenda. El día de hoy, amados, el día de hoy, no es en balde que esta parte esté aquí, porque cuando estamos hablando y pensando de que nuestro pueblo se está acercando al Eterno, y que todo lo que tiene que ver, según está escrito en el libro de Malají, le está costando fastidio a nuestro pueblo. Yo escuchaba de parte de Rab Ari Jacob y me decía, Rab, es que en estos tiempos pareciera una constante. He escuchado no de una, ni de dos, ni de tres, ni de cuatro personas que están ya fastidiadas con las cosas del Eterno. Y cuando uno les pregunta, generalmente ese fastidio viene como consecuencia de que ven a otros que hacen cosas que a su juicio no les agradan. Y esa era la constante de gente que estaba desanimada. Es que ya no quiero ir, es que ya no quiero, es que ya no quiero. Y detrás de cada una de esas cosas que pudiéramos nosotros, al estar al frente, estar escuchando, amados, si nosotros tan solo examinamos un poquito de nuestra vida, muy probablemente lo que nos hace falta es acercarnos a una fiesta como esta, pero no nada más porque vamos a ir a Cuernavaca, sino lo verdaderamente importante, trascendental, es que nuestro pueblo venía de un fastidio de acercarse al Eterno, y ahora para poder llegar, amados, no es en balde que el libro de Malají estemos leyéndolo en esta festividad, porque lo que necesitamos y nos urge a cada uno de nosotros, amados, es limpiarnos, como el Eterno está poniendo para esta festividad.
Y entonces dice el verso 5 de Malaquí 3, y vendré a ustedes para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros. Fíjense bien, estamos leyéndolo previo a la fiesta de Pesaj. Y ya estamos en el verso 5. ¿Se acuerdan ustedes que en la Haftará comenzamos en el 4? Ahora estoy en el 5 y dice, y vendré a ustedes por juicio. Y dice, y seré pronto testigo contra los hechiceros. El día de ayer me dice una persona, le voy a pasar una información. Ok, abre su computadora y tenía cómo realizar un viaje astral. Y yo en ese momento recordé cuántas personas en los últimos tiempos he venido escuchando a gente que está interesada por descubrir qué es lo que tiene y qué es lo que le depara el destino para ella. Inclusive gente que pudiera decir cree en el Eterno, pero a final de cuentas quisiera anticiparse a lo que el Eterno da. Pero miren, el anticiparse a los tiempos, tanto como el adivinar, son cuestiones que solamente están dentro de las atribuciones de Akadosh Baruj Hu. Y cualquier persona que quisiera adelantarse a ello, a final de cuentas estará en contra de algo que solamente está dentro de la potestad del Eterno. ¿Por qué nosotros no nos metemos a estudiar cuestiones profundas o de santería o de hechicería o de cualquier cuestión mística que pudiera tal vez, resultar atractivo para el hombre? Por una sencilla razón. Porque esa esfera solamente la debe de tener en control el que todo lo ha creado. Y no es para nosotros, es para quien tiene el control de ello y no es para nosotros. Y entonces fíjense lo que dice. Y vendré a ustedes para juicio. Pero ¿por qué juicio? Por una sencilla razón. Seré pronto testigo contra los hechiceros. Para aquella gente, obviamente, que quiera a través de medios espirituales y místicos entender o ganarse o aprovecharse o hacer cosas para su beneficio. Y dice, y adúlteros. Le eché yo un vistazo a todos los versículos en donde aparecía esta palabra y hay varias cosas bien interesantes. Pero dice muy claramente, dice que viene a hacer juicio también sobre los adúlteros. En esta semana me decía una persona que conozco y que ha visto su progreso económico. Y me decía, oye, es que una persona que estudiaba conmigo hace 4 o 5 años, que estaba bien guapa, ahora está casada y me llama cada rato para que salgamos. Y es tan común escuchar situaciones de esta índole. Y entonces me decía, lo mejor para hacer en esos casos es cortar de tajo. Y entonces el Eterno trae un juicio contra los hechiceros, contra los adúlteros, y dice, contra los que juran mentira. Contra los que juran mentira. Y miren, les voy a dar una experiencia personal. Hace una semana fuimos nosotros a la Tevilá, ¿verdad? Ustedes también fueron a la Tevilá. Y cuando nos despedimos, aquí está Sharet de Israel, o está Sharet de Eliyahu, y están nuestras esposas. Cuando nos despedimos, preguntamos, ¿vas a ir mañana a la Tevilá? Y generalmente en esa pregunta, ¿sí o no, Sharet? La mayoría dice, sí, espero sí ir. La gran mayoría dice, sí, espero ir. ¿Y qué pasa al día siguiente? No llega. Y recuerdo que ese día me levanté porque llega el Roé conmigo y me dice, Rabí, ¿vas a estar con nosotros el día de mañana? Y le dije yo así textualmente, le dije, Roé, sí me levanto. Y al haber dicho esa frase, nada más di la vuelta y dije, ¿cómo es posible que digo sí si me levanto? Si estoy diciendo sí, ¿qué es? Y si digo no, ¿qué es? Y entonces me di cuenta que yo mismo
Pudiera decir, es que no les miento a la Keilah, pero ¿qué ocurre cuando alguien me pregunta, ¿vas a ir? Yo digo, sí creo ir. Cuando yo ya sé que no voy a ir. Pudiera ser que sí está condicionado. El problema fundamental es, justamente, que detrás de todas nuestras promesas, amados, la pregunta es, ¿cuántas de ellas consideramos sí importantes y sí las hacemos? ¿Y cuántas de ellas dijimos nuestro sí o nuestro no? Y tristemente no las estamos cumpliendo. Es como cuando era uno chiquito, y les pasó a la gran mayoría, que les preguntaba su papá, o le pedían a su papá si los llevaba al cine. Y sí te voy a llevar. Y sí te voy a llevar. Y sí te voy a llevar. ¿Y qué ocurría a la postre? No los llevaba. Entonces, miren, en esas cuestiones que son las pequeñas, nuevamente, las cosas grandes se hacen a partir de las pequeñas. ¿Lo han escuchado eso o no? ¿Sí o no? Y ahora tengo otro dicho yo personal. Hay un dicho que salía antes en la televisión en donde decía, porque las cosas que valen la pena, si se hicieran fácilmente, cualquiera las haría. Y ahora yo tengo un dicho para contradecir ese dicho. Hay muchas cosas en esta vida que valen la pena y que se hacen muy sencillo. Si nosotros comenzáramos con los sí insignificantes en la casa, muy probablemente los sí importantes estarían de seguro comprometidos con nuestros hechos. Y entonces, ¿por qué yo tengo otro dicho para decir, no, es que hay cosas que son importantes? Amados, hay cosas que son bien importantes y no requieren mucho más que ser coherentes, hacer lo que el Eterno nos dice. Entonces, noten esto. Dice, viene el Eterno a hacer juicio contra los que juran mentira. Y los que defraudan en su salario el jornalero. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han pagado a personas? ¿Alguna vez han tenido a gente bajo suyo? ¿Sí? Y cuando el dinero sale de nuestra bolsa para pagar, ¿cuánta tentación pudiera haber de decir, no, pues mejor te pago 50 pesos después o mañana o... ¿Verdad? O encontrar alguna alternativa para no pagar al 100% o para descontar el salario. Y entonces miren lo que dice, el Eterno viene para traer juicios sobre los que defraudan en el salario del jornalero. Y dice, para los que defraudan también a la viuda. ¿Y los que defraudan a quién? Al huérfano. Dice, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice el Eterno de los ejércitos. Pero hay una característica, que no tienen temor de el Eterno. Si yo les preguntara, amados, ¿cuántos creen que el Eterno puede hoy traer una reprimenda dura para cualquiera de nosotros, habiéndonoslos dado a conocer, habiéndonoslos anticipado? Y con esta charla, habiéndolo sentenciado. ¿Cuántos creen que pudiera ser el Eterno? Y cualquiera que no tuviera temor, muy probablemente mi invitación sería, lo que deben de buscar es el temor, pero no hay forma de tenerle temor al Eterno si no le conocemos. No hay forma de tener temor que el Eterno es capaz de corregirnos, tanto como darnos. Porque muchas veces estamos pensando en que el Eterno solamente nos da, pero no nos corrige. Y a todo aquel que el Eterno da, muy probablemente lo ha tomado como hijo, pero no nada más le da, sino también lo corrige. Qué interesante. Salmo 119, 128. Por eso he estimado rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y he aborrecido todo camino de mentira. Fíjense bien, por eso he estimado, dice, rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y he aborrecido el camino de mentira. Cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿vienes en Shalom, Jehú? Y él respondió, ¿qué Shalom puede haber con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías? ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué Shalom podríamos nosotros tener en medio de las cosas que estamos viviendo? Y si efectivamente lo que no tenemos es Shalom, muy probablemente de esta listita que acabamos de meter, en varias de ellas nos hayamos metido en aprietos y en problemas.
Las vuelvo otra vez a citar. Mentira, adulterio, hechicería, ¿verdad? ¿Qué más? Injusticias en contra del jornalero, injusticias en contra de la viuda, injusticias en contra del huérfano. Pero amados, no se queden con eso, ¿eh? Si ustedes están haciendo trato con una persona que tal vez no tiene la capacidad como para poder negociar con ustedes, es la misma transgresión como para hacerlo con un huérfano que no se puede defender o que una viuda que se puede uno aprovechar. Eso todo va en ese sentido, amados, de un aprovecharse de las circunstancias cuando la gente no puede tener la capacidad como para poder defenderse por sí mismo. Amados, en los colectivos, en el autobús, en el transporte público, ¿cuántas veces no vemos que a gente le tocaba pasar o en la cola del banco? O sea, ¿cuántas injusticias hay en todo eso? Y en cuántas de ellas, amados, nosotros estamos actuando de una manera recta y justa. Porque si no actuamos recta y justa en el banco, o cuando manejamos y vamos a dar una vuelta y hay otros formados y nos queremos meter a fuerza, ¿verdad? Es ahí, amados, en donde se ve la justicia y la rectitud de cada uno de nosotros. Pero ¿qué tanto estamos en Shalom? Espero, amados, que efectivamente cada uno de nosotros podamos reconocer que si no tenemos Shalom, muy probablemente hay muchas de estas cosas que nos hace falta. Pero hay algo que es importante, y con esto quisiera terminar y tener la otra parte para en la tarde. Y nada más la voy a citar textualmente. Dice el libro de Primera de Corintios que cuando nos presentemos a la fiesta de Pesaj, nos presentemos sin levadura, hablando justamente de malicia, ¿verdad? De maldad. Y dice, por la cual muchos de ellos ya duermen. Y lo vamos a leer textualmente en la siguiente charla. Yo les quiero anticipar que el día de mañana, que es la fiesta de Pesaj, nos urge ponernos a cuentas con el Eterno. ¿Por qué? Porque el día de mañana, si llegáramos como tal vez salimos de nuestra casa hoy, pensando que nada más vamos a una fiesta bonita para convivir con los demás y no tomando la importancia que conlleva el día de mañana, muy probablemente, dice la Escritura, que muchos estarán enfermos y muchos inclusive dormirán. Ruego al Eterno que el día de mañana, que es Pesaj, si alguno de nosotros hemos tomado a Él como Rey, para que se enseñoríe sobre nuestras vidas, para que nos mande qué es lo que tenemos que hacer, que el día de mañana cada uno de nosotros podamos haber llegado a la festividad dignos de aquel que nos ha tomado de la esclavitud a la libertad. Porque si el día de hoy la esclavitud que cada uno de nosotros tenemos, la seguimos teniendo en la mentira, la seguimos teniendo en hacer lo malo, la seguimos teniendo en los pensamientos, la seguimos teniendo en todo lo que nosotros hacemos, inclusive en cosas tan ínfimas como para la gente que nosotros vemos aquí, sí actuar mal para con ellos. Dice la Escritura muy claramente que si nosotros para alguien que vemos no podemos hacer el cambio, ¿cómo lo haremos para aquel que no vemos? Porque las cosas, muchas de ellas grandes, se hacen con las pequeñas. Así es que denme oportunidad de poder compartir con ustedes la segunda parte de esta reflexión, de esta sencilla reflexión. Shabbat Shalom. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betadrej.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betadrej.com. Shalom Alejem.